Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas. Qué bueno es poder nuevamente ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Tengamos todos una muy bienvenida tarde. Un regocijo, un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Les mando desde acá, de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Se siente muy gozoso, nos sentimos muy gozosos de poder ingresar nuevamente a esta emisora radial para edificarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Por eso le deseamos que que todos tengamos un feliz día, que todos tengamos una muy bienvenida a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sermón del Monte es el que estamos estudiando por varias clases atrás. Hemos estudiado unos tópicos en los cuales nos habla acerca de bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Estamos estudiando la otra parte, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos estudiando esta otra bienaventuranza donde nos habla Jesucristo, algo muy importante e interesante. Les queremos invitarles, vamos a orar, vamos a ponernos en este momento cómodos, que usted esté allí con la palabra, con la Biblia, que podamos compartirla con las otras personas que estemos ahí al lado, alrededor, que podamos edificarnos con la palabra, que podamos tener la edificación, que podamos tener la guía para darle una buena interpretación también a ella sea la que nos transforme, nos moldee y que siempre nos esté perfeccionando. Gracias a mis hermanos y hermanas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias porque por este medio podemos edificarnos, comunicarnos, podemos saludarnos. Vamos a orar y vamos entonces a seguir estudiando este tema en esta hora de la tarde. Bienvenidos a todos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder tener vida, tener salud, poder tener la vida espiritual, los frutos del Espíritu Santo, tener la fuerza, el poder, la sabiduría, la fe, la palabra. Gracias por todas estas bendiciones, porque nos permite aún estar en la iglesia, porque nos permite aún adorar, orar, leer la Biblia, predicarla, porque nos permite reunirnos con la iglesia, porque nos permite hacer lo que hacemos el primer día de la semana, del culto de oración, de las alabanzas, del estudio, de la cena y ofrenda, de todo lo que se hace, de todo lo que hace la iglesia para honrarle y glorificarle. Gracias porque nos sentimos muy gozosos al hacer esto, pero también nos sentimos muy privilegiados porque gracias a su amor, a su bondad y a su misericordia infinita, es que tenemos este privilegio, es que tenemos esta oportunidad de poder hacer estas cosas gracias a Jesucristo, gracias a la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Cristo, a que venció la muerte, a que es el edificador de la iglesia, el arquitecto. Él es el que nos lleva a usted, Él es el que nos lleva de la mano para que sigamos perseverando. Gracias por este momento, por este día, por esta tarde. Gracias por todos mis hermanos en el mundo entero, por la iglesia. Gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por los diferentes ministerios que nos permite tener, por los diferentes talentos que nos permite tener. Gracias porque podemos ministrar para otras personas y gracias porque podemos servir. Bendíganos para estudiar su palabra. Bendíganos para que demos una buena interpretación. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, la alimentación. Gracias por tener un hogar, gracias por todo lo que nos permite hacer con nuestras manos, con la fuerza que nos permite tener, con las virtudes, la sabiduría, para hacer un trabajo secular o para hacer muchas cosas en el hogar o donde quiera que estemos. Gracias por la internet porque también nos permite comunicarnos a través de ella, a través de esta emisora radial, a través de estas plataformas o a través de estos recursos o herramientas que usted nos permite tener para poder trasladarnos o comunicarnos desde un punto hacia todo el mundo. Bendíganos, dirígenos, moldéenos, santifíquenos y que todo lo que hagamos siempre sea para su gloria y para su honra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Señor, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, muy bienvenidos a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, les saluda
Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, que le da la bienvenida a todos ustedes que estamos ingresando a Mensaje Amor para Salvación, a este programa donde estamos estudiando el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Estamos estudiando esto, que va hasta el capítulo 8 aproximadamente, para que edifiquemos nuestra alma, el espíritu, para que perseveremos y sobre todo para que aprendamos lo que Jesucristo habla en ese tiempo, cuando está la ley mosaica, cuando Él quiere que los discípulos o los judíos conozcan acerca de la ley y cómo es que Dios o cómo es que Cristo nos acepta como seres humanos, de que necesitamos la ayuda. Recuerde que hemos hablado ya de 2 bienaventuranzas donde hablamos acerca de ser pobres en espíritu y allí hablamos de que necesitamos ser vaciados para ser llenados. Necesitamos ser vaciados de esas cosas que nos sirven para la salvación y ser llenados por Cristo. Hablamos en la otra parte también, en la bienaventuranza número 2, donde habla acerca de los que lloran. Hablamos ahí del reconocimiento del pecado, del llorar de porque no somos justos y que porque necesitamos la salvación o el perdón de pecados, y lloramos porque el no llegar a Cristo, porque el no aceptar la voluntad del Señor o ese el plan de salvación nos lleva al infierno, y que por eso lloramos, porque con tantas injusticias en nuestro cuerpo o con tantos pecados, entonces lloramos porque no queremos recibir el pago por esos pecados, y por eso dice bienaventurados los que lloran. Y estamos hablando de que esto era más que todo en parte espiritual, no en parte en cuanto a las lágrimas, sino que hablábamos más en parte espiritual, igualmente como la parte del pobre, porque serían como un contraste entre decir de que una persona que es pobre en cuanto a la parte económica va a ser feliz, pues muchas veces no se es feliz cuando se es pobre, porque no se tiene dinero. Igualmente cuando una persona está llorando, pues una persona que llora feliz, pues tampoco es como algo que es acorde o algo que tiene coherencia. Entonces acá lo que estamos hablando es algo espiritual, que es bien importante, que ya lo hemos dicho por clases pasadas, pero es bueno recordarlo. Vamos a seguir mirando entonces. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué es así? Porque en este caso llegamos a un punto en que comenzamos a preocuparnos por otros. Lo diría de la siguiente manera: puedo ver claramente mi nada y mi condición desesperada frente a las exigencias del Evangelio y la ley de Dios. Estoy consciente, cuando soy sincero conmigo mismo, del pecado y del mal que hay en mí, y esto me hunde. Y estoy dispuesto a enfrentarme con estas dos cosas, pero cuanto más difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de mí, por instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Afirmo que uno es una persona que comete pecados o errores, pero no gusta que otro se lo diga. Este es el principio, o al menos eso es lo que siempre uno tiene como ser humano. No le gusta que otra persona le diga es que estás mal. Lo que uno gusta es que uno se pueda dar cuenta, pero muchas veces no lo hace, y por eso a veces uno llega a ser tan pecador o tan persona hipócrita que uno no se da cuenta de eso. Entonces lo mejor es que la Biblia le diga, que el Señor le diga, o por ejemplo los hermanos le digan: estás haciendo algo malo, y por eso entonces uno pueda cambiar. Este es el principio que este versículo ofrece. Hasta ahora he venido completando a mí mismo. Ahora otros me contemplan. Tengo cierta relación con ellos y me hacen algo. ¿Cómo reacciono frente a ello? Este es el problema que se plantea. No digo que estarán de acuerdo en que esto es más humillante que todo lo anterior. Es permitir a otros que me pongan bajo su foco en vez de hacerlo yo mismo. O sea, hablando de que me pongan sobre su juicio, que me pongan sobre lo que ellos quieren hacer con uno. En sí la parte de ser manso es ser llevado por Cristo, pero la parte de ser llevado por Cristo también es como Jesucristo le dijo en una ocasión, de que si alguien te da una mejilla, ponle la otra. O que si alguien te obliga a correr una milla, corre 2. O que si te pide algo, dale la capa.
esos versículos también están ahí más adelante, vamos a mirar eso en el capítulo 5, en los versículos subsiguientes, pero eso lo vamos a mirar después. Quizá el modo mejor de enfocar esto es considerarlo a la luz de ciertos ejemplos. ¿Quién es el manso? ¿Cómo es? Bien, hay muchas ilustraciones que se pueden dar. He escogido algunas que me parecen las más importantes y sorprendentes. Tomemos, por ejemplo, ciertos personajes del Antiguo Testamento. Consideremos la descripción que se da a este gran señor. Por muchas razones me parece el mayor de los personajes del Antiguo Testamento, Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Un hombre interesante, un hombre del cual Dios le dijo, Jehová le dijo, sal de Ur de los Caldeos y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, sin familia. Salió solamente allí con su esposa y dice allí que salió sin su linaje o sin su resto de familia. Un hombre muy interesante, un hombre del cual uno puede en el Antiguo Testamento mirar lo que Dios le dice de las bendiciones tan grandes que se cumplen en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se cumplen al decir de que en la simiente de él iba a venir el Salvador. Y al contemplarlo nos hallamos frente a un cuadro grandioso y maravilloso de mansedumbre, hablando de Abraham. Es la gran característica de su vida. Recordarán su conducta con Lot y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejarse. ¿Se acuerda cuando tenían muchas ovejas, muchas cabras? Tenían muchas que ya no cabían, no había espacio para ambos. Entonces le dice a algunos consiervos de Lot, algunos consiervos también de Moisés, de Abraham. Entonces están allí discutiendo, peleando porque no hay espacio o porque las cabras de los unos están comiendo el pastizal de los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, le dice a Abraham, bueno, necesito tierras más grandes porque estoy muy grande, tengo familia, ya tengo muchas cabras, tengo muchos animales, estoy muy próspero y necesitamos una parte en otra tierra. Entonces Abraham le dice, bueno, escoge cuál parte quieres tú. Según lo que nos dice la Biblia, es que él escoge hacia los lados donde está Sodoma y Gomorra, hacia esas partes de Egipto, esas partes por allá donde había mucha prosperidad, pero también había mucha maldad. Él decidió hacerse cerca de Sodoma y Gomorra. Y pues más adelante en los capítulos siguientes, como en el capítulo 14, 15, allá usted puede leer de Génesis, usted puede ver lo que le pasa a este hombre Lot. Y cómo le permite que elija primero sin murmurar, sin quejarse. Esto es mansedumbre. Se ve también en Moisés, al que se describe como al hombre más manso de la tierra. Examinen su conducta moral y verán lo mismo. Este concepto bajo de sí mismo, esta tendencia a rebajarse y humillarse, mansedumbre. Estuvieron a su alcance magníficas posibilidades. La corte de Egipto y su posición como hijo de la hija del faraón. Pero lo consideró en su verdadero valor. Lo tuvo por lo que le valía y se humilló por completo ante Dios y su voluntad. Él se fue, ¿se acuerdan hacia dónde se fue? Él se fue hacia Madián. Él encontró un suegro allí, se encontró una señora Séfora y se casó con ella, pero con Jetro, que es su suegro. Estuvo 40 años en el desierto estuvo pastoreando ovejas allí y después Dios lo llama para que vaya y liberte a Israel desde Egipto. Pero él consideró su valor, él no consideró que como era el hijo de la hija de Faraón, entonces de que él era el más grande, que él era el que iba a mandar, o sea, estuvo allí 40 años en Egipto, sí, pero él después decidió irse por lo que vio de su pueblo, conoció de su pueblo, hablando de Israel. Y se humilló. Lo mismo ocurrió en el caso de David, sobre todo en su relación con Saúl. ¿Se acuerdan de la historia con Saúl? ¿Se acuerdan que hubo 2 ocasiones de las cuales David tuvo la ocasión de matar a Saúl? Y que en ambas ocasiones le dijo David a Saúl, le mostró pruebas de que voy a poderlo matarlo en un ejemplo, en una parte, recuerdo yo,
de que le mostró una parte de su ropa, a una parte allí de lo que él tenía. Dijo, mira, esta parte como una prenda de vestir, que le partió para que él supiese de que él había estado allí y que tuvo oportunidad de matarle, pero que no lo hizo. Siempre porque decía que era el ungido de Jehová, o porque él conocía que era el ungido de Jehová, y por eso no tocó David a Saúl. David sabía que iba a ser rey, se le había comunicado, había sido ungido, y sin embargo, como soportó a Saúl y el trato injusto y antipático que Saúl le dio. Vuelvan a leer de David y verán la mansedumbre personificada en una forma extraordinaria. Tomen también a Jeremías y el mensaje tan poco popular que le fue comunicado. Fue llamado para que comunicara la verdad al pueblo. Y después de esa verdad, ¿qué fue lo que le pasó? Lo llevaron al cepo. No lo quería hacer, en tanto que otros profetas decían cosas fáciles y agradables. Estaba aislado, era individualista y hoy lo llamarían no cooperador porque no decía lo que todos los demás decían. Los otros decían cosas que Dios no había dicho, mientras que Jeremías sí dijo lo que Dios le permitió. Recuerde que este es el profeta que le llaman profeta llorón. Todo le dolió amargamente, pero lean su historia. No sé si de pronto han leído la historia del profeta Jeremías o también del libro de Lamentaciones. Y cuando uno mira el libro de Lamentaciones, el lloro allí de este profeta, que lo conocen o lo han llamado el profeta llorón, es porque de este libro de Lamentaciones, hablando del pueblo israelita, cómo se había tergiversado, cómo se había aislado de Dios, cómo estaba en tanta corrupción, cómo Dios lo había escogido, cómo Dios lo había traído, lo había sacado de Egipto, lo había llevado por el desierto, le había dado alimento, le había dado todo lo que necesitaba el pueblo, lo cuidaba en la mañana con una nube y en la noche con una columna de fuego, y ellos como se habían apartado tras ídolos. Y entonces este hombre lamenta todo eso, y lamenta porque por todo ese tiempo muchas personas murieron, muchas personas fueron a juicio, y pues que solamente había un remanente poco, y que aún no estaban obedeciendo, aún estaban siguiendo ídolos, y no estaban siguiendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Vean cómo lo soportó y todo y permitió que se dijeran cosas hirientes a sus espaldas, y cómo siguió comunicando el mensaje. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Si pasamos al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar lo mismo. Contemplemos la descripción de Esteban y veremos la ilustración de este texto. Recordamos allá la historia en el capítulo 7 de Hechos, cuando vemos a Esteban, un diácono, un hombre que Dios ha escogido para predicar el evangelio, un hombre bastante poderoso con las escrituras allí, predicando, hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablando lo que Dios hizo con el pueblo israelita cuando lo sacó, y les habla desde Abraham hasta llega Jesucristo. Y estos hombres lo que hacen es, después de que les predica, apedrearlo. Y pues este hombre lo que dice es que le dice al Padre que no les tome en cuenta ese pecado. Y es una ilustración bastante triste, pero uno mira a este hombre, un hombre bastante valeroso, un hombre bastante que predicó el Evangelio, y un hombre que está allí en el reposo, está con Abraham allí, está reposando y esperando el juicio para ir al cielo. Un hombre interesante, Esteban. Veámoslo en el caso de Pablo, ese poderoso hombre de Dios. ¿Se acuerdan también o nos acordamos de Pablo? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso antes de ser Pablo? ¿Qué era lo que hacía este hombre? Dice que este hombre era un hombre bastante... había sido enseñado por un hombre interesante allí, a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan eso? Él conocía muy bien la ley farisea, un hombre que andaba atrás de los cristianos, persiguiendo cristianos allí. Conocía muy bien la ley farisea o la mosaica. Un hombre bastante poderoso en letras. Pero entonces después Dios lo transforma en un hombre poderoso.
Dios lo transforma en un predicador, en un evangelista, y en uno que escribió aproximadamente 12 a 14 cartas. Él las escribe a las iglesias. Consideremos lo que sufrió de manos de dirigentes de iglesias y de manos de sus compatriotas y de otra gente. Recuerden que él también era romano y por ser romano lo llevaron a la cárcel. Al leer sus cartas veremos cómo destaca esta cualidad de la mansedumbre, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corinto, quienes habían dicho cosas tan desfavorables y desagradables acerca de él. Lo estaban aceptando como apóstol, y pues él tuvo que también hablar en un capítulo acerca de de defender su apostolado. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre, pero desde luego que debemos llegar al ejemplo supremo, al Señor mismo. Venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Dice el Señor Jesucristo, soy manso y humilde de corazón. Lo mismo se ve en toda su vida. Este es el mejor ejemplo o el mejor maestro, el que enseñó allí, el ejemplo absoluto, el cual pues también el apóstol Pablo tomó en cuenta de que fuéramos imitadores de él como él lo fue de Cristo. Lo vemos en su reacción frente a los demás, lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución, donde fue allí abofeteado, donde hablaron mucho sarcasmo o mucha burla a través de Cristo. Con razón se dijo de él, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Cuando se habla de que iban a hacer muchas cosas malas con él, pero sin embargo él iba a seguir con su trabajo y pues dice que él fue a la cruz, obedeciendo al Padre. Aunque le hicieron todo esto, dice que no abrió boca. Su actitud frente a los enemigos, quizá todavía más la sumisión total a su Padre, muestran su mansedumbre. Dijo, la palabra que es oída no es mía, y yo he venido en nombre de mi Padre. Eso lo dijo Jesucristo en varios textos. Miremoslo en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan de esa historia? Contemplemos la descripción que de él nos hace Pablo en Filipenses, donde nos dice que no consideró el ser igual al Padre o Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se vino a este mundo. No quiso quedarse en el cielo, dice que se despojó. No, decidió vivir como hombre, se despojó y así lo hizo. Se humilló hasta lo sumo, dice allí, en Filipenses 2 del 5 al 8 se puede leer. Y se hizo siervo y aceptó morir en la cruz. Esto es mansedumbre, esto es la humildad verdadera. Esta es la cualidad que nos enseña este pasaje. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que haya este mismo sentir en vosotros como lo en Cristo. ¿Se acuerda que eso es como algo que le dice a los hermanos en Filipo? Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual dice que no se aferró, sino que se despojó. Igualmente es una enseñanza para cada uno, y el despojarse y el humillarse es una sinónimo de manso, mansedumbre. Estamos estudiando bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y recuerde, gozosos los mansos. Estamos mirando qué es ser manso, y ya hemos visto varios ejemplos de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, pues, ¿qué es mansedumbre? Hemos visto los ejemplos. ¿Qué vemos en ellos? Primero, advirtamos de nuevo que no se trata de una cualidad natural. Recuerden, no es una cualidad natural. No es que cualquier persona que haya nacido y que es una persona que hace las mejores obras de caridad, dona muchos recursos, mucho dinero, entonces es una persona que es muy humilde o es una persona que es muy mansa. Esto no es algo del propio cuerpo. Recuerde que en el cuerpo solamente hay frutos de la carne. Ahí es pecado. Esto es espiritual. No estamos frente a una disposición natural, porque todos los cristianos tienen que poseerla. Recuerde que es ser cristiano. Entonces estamos hablando
de primeramente obedecer el Evangelio para poder ser mansos. No es solo algunos cristianos, cada uno de ellos, eso es para todos nosotros. Sea cual fuera el temperamento o carácter que tenga, tiene que ser manso. Estamos hablando acá de esta característica o esta virtud que es ser manso. Y recuerde que en el principio también lo decía, acá hay una expresión en Colombia que algunos hermanos lo han dicho, a veces cuando hablan de temas así parecidos, y se hablan de ser mansos pero no mensos. Y al hablar de este punto de la cualidad de ser mansos pero no mensos, estamos mirando entonces acá en este aspecto del carácter, porque a veces se habla del carácter cuando dice mensos, ese no ser mensos, entonces acá se practica lo que es el carácter, entonces el carácter ya que es airarse, o el carácter acá ya es, por ejemplo, utilizar las leyes que Dios ha dejado para demandar o para colocar cosas así. Aunque no es tan bueno esto, pero ahí se muestra esa parte. Aunque sea el carácter que se tenga, sea muy grande, sea pasivo, es importante siempre, recuerde, ser manso. Y esa palabra manso tiene que ver también con otra que va acogida y que es hermanita del ser manso, y es dominio propio. Es como la hermana de manso. Es esa hermanita de esa palabra que es ser manso. Eso se puede demostrar muy fácilmente. Tomemos esos personajes que hemos mencionado, sin contar al Señor mismo. Me parece que en todos los casos veremos que no eran así por naturaleza. Pensemos en el carácter fuerte y extraordinario de un hombre como David, y sin embargo vemos lo manso que fue. También Jeremías nos hace descubrir el secreto. Nos dice que era como una caldera en ebullición o en explosión, digámosle de esa manera. Ebullición es cuando algo está explotando, cuando usted pone en el fogón, pone el agua y allá después hirve, eso es ebullición, mucho calor. Y con todo fue manso. Un hombre como Pablo, de mente poderosa, de personalidad extraordinaria, de carácter fuerte, fue, sin embargo, humilde y manso. No se trata de una disposición natural, es algo que lo produce, recuerde, el Espíritu de Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? ¿Todo el mundo? Recuerde, solamente los cristianos, los que hemos obedecido el Evangelio. Entonces, si algún amigo o amiga está escuchando esto, para ser manso, para tener estas bendiciones espirituales, entonces es importante o es necesario primeramente ser llenados, o sea, ser pobre de espíritu, obedecer el Evangelio, porque hay que considerar los pecados para no ir allí donde nadie quiere ir, y después de esto entonces hay que considerar de que el único que nos puede llevar al cielo es Cristo. Ser como esas ovejas. Recuerde esto. Permítame insistir en esto. Mansedumbre no significa indolencia. Hay personas que parecen mansas por naturaleza, pero no son mansas sino indolentes. La palabra indolente es como una parte de ser pasivo, una parte de pronto que no mantiene muy airado, con un carácter muy fuerte, o que a veces toman las cosas como con otro punto de vista, el que no se toma normalmente como airarse o pelear o discutir, cosas así. La Biblia no habla de esto, tampoco quiere decir flojera, y empleo este término con toda intención. Hay personas calmadas, serenas, y se tiene la tendencia a tenerlas por mansas. No es mansedumbre sino flojera. Tampoco quiere decir amabilidad. Hay personas que parecen amables de nacimiento. Esto no es lo que nuestro Señor quiere decir cuando afirma bienaventurados los mansos. Esto es algo puramente biológico, lo que uno encuentra en los animales. Hay perros más amables que otros y gatos más amables que otros. Esto no es mansedumbre. No significa pues ser amable por naturaleza ni ser de trato fácil, ni tampoco significa personalidad o carácter débil. Todavía menos significa espíritu de compromiso o paz a cualquier precio. Estas cosas se confunden muy a menudo. Con frecuencia se tiene por manso al que dice lo que sea, con tal de no estar en desacuerdo. Pongámonos de acuerdo, acabemos con estas diferencias y divisiones.
Olvidemos lo que nos divide, vivamos en paz y alegría. Puede pensarse que esa persona es alguien mansa, pero no necesariamente es mansa en cuanto a lo que Jesucristo nos dice acá, porque acá estamos hablando de la parte espiritual. Recuerden, no estamos hablando de la parte física y material. Donde fuera la parte física y material, entonces Jesucristo no hubiese venido acá a salvarnos, a rescatarnos, a morir en una cruz. Pero Él vino fue porque usted y yo como personas no teníamos oportunidad de salvación, de ir al cielo. Pero gracias a Cristo, ya que Él vino y ya que Él murió en la cruz y nos ha dejado un evangelio, ahora es importante que obedezcamos ese evangelio para que podamos ser llevados por Cristo, como dice en Juan 14:6, en el tema que estudiamos de Jesús el camino, de que Él nos lleva al Padre. No, no es eso. La mansedumbre es compatible con una gran fortaleza. La mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. Esas personas que hemos puesto como ejemplo fueron grandes defensores de la verdad. El manso es alguien que quizá crea tanto en defender la verdad que esté dispuesto a morir por ello. Los mártires fueron mansos, pero no débiles, recuerde eso. Apóstol Pablo, Pedro, todos esos, Mateo, Marcos, Lucas, recuerden todos esos hombres, mujeres, murieron. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. Dios no permita que confundamos esta cualidad tan noble, una de las más nobles, con algo puramente animal o físico o natural. Que Dios nos ayude con esto. La última consideración negativa sería que la mansedumbre no es algo puramente externo, sino también y sobre todo algo de espíritu interno. Si queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de soportar las ofensas, sino que hemos de llegar a ese estado en el que lo soportemos de buen grado. Llegar a ese punto. Ese punto es de ser manso, ese punto es de actuar como Cristo actuó, o al menos como nos dice la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted puede mirar allí las actuaciones, cómo habló Cristo, para que nosotros actuemos igual, porque necesitamos seguir esas pisadas que nos lleva al cielo. Debemos dominar los labios y la boca, y no decir lo que tenemos ganas de decir. No se puede meditar en un versículo como este sin sentirse humillado. Es cristianismo auténtico. A esto se nos llama y así debemos ser. Recuerde que ahorita hablamos de la hermanita del ser mansos y es del dominio propio o la templanza. Hay que conectar estas dos cosas, ser manso con dominio propio para no decir cosas que vamos a dañar a alguien o que va a ser de que no nos muestre como mansos, sino como airados, malhumorados y pues enojados. ¿Qué es pues la mansedumbre? ¿Qué es pues ser manso? Creo que se podría resumir de la siguiente manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Es por tanto dos cosas, esa actitud para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con otros. Voy a volver a repetir, esa actitud para conmigo mismo, o sea, es una actitud conmigo mismo, cómo me estoy comportando o cómo está mi espíritu, el fortalecimiento. Y también esta actitud se manifiesta con relación hacia otras personas, o sea, las otras personas me están mirando si yo soy manso o no, pero igualmente conmigo mismos en cuanto a la perfección, en cuanto a perfeccionar o quitar ese ego, ese yo mismo, ese yo pienso, ese que lo que yo digo es lo correcto y todo eso así. Más bien mirar lo que Cristo nos dice, porque de allí nos estamos perfeccionando y también necesitamos mostrar el testimonio con otras personas que nos rodean o que nos relacionamos. Se ve pues como se sigue por necesidad el de ser pobres en espíritu y el de llorar. Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu. Nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como vil pecador. Esto viene primero. Pero cuando he llegado a esta idea adecuada de mí mismo, en función de pobreza de espíritu y lágrimas por mi condición de pecador, paso a comprender que también tiene que haber ausencia de orgullo. Entonces allí más que todo estamos hablando de uno mismo.
en cuanto a quitar todas esas cosas malas para ir hacia lo que Jesucristo nos ha dicho de crecer, o lo que el apóstol Pablo nos dice de madurar, la plenitud de Cristo. Eso es todo lo que nos lleva hacia allí. Ausencia de orgullo y todas esas cosas que no dejan de que crezcamos. El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloria nunca en sí mismo, siente que no tiene nada de qué enorgullecerse. También significa que no trata de imponerse. Es pues una negación de la psicología popular de hoy día que dice imponente, expresa tu personalidad, que expreses tu personalidad, que tu palabra vale, que lo que tú dices es lo que deben de respetar. Eso lo dice la psicología. Que si tú quieres ser la mejor persona, entonces que tienes que trabajar de esta manera y tienes que mostrarlo a las demás personas con actitud imponente, para que la gente vea de que tú eres un jefe o un presidente o el líder, por ejemplo, porque ellos tienen también un concepto diferente según la Biblia del liderazgo, que el líder es el que manda, es el que dice esto es lo que se debe hacer. Más bien lo que nos dice la Biblia, que el líder es el que sirve, según lo que nos muestra Cristo. El manso no actúa así, se avergüenza más bien de ello. El manso tampoco exige nada para sí, no exige todos sus derechos, no exige que se tengan en cuenta su posición. Eso es un punto interesante. Privilegios, no exige eso, bienes ni nivel social. No, es como el hombre que Pablo describe en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no exigió el derecho a la igualdad con Dios, no quiso exigirlo. Y a esto estamos de llegar. Necesitamos llegar a ese punto. Cristo, quien se despojó de sí mismo en tierra cuando estuvo acá, Dios como Dios, pero él mismo lo que hizo fue servir, y no que mandar como si fuese Dios, sino servir, porque él vino fue a salvarnos, según nos dice la Biblia, o al menos él no, en cuanto a sus virtudes y todo eso, pues él no mostró de cómo que él era el que mandaba, o de porque él era Dios, entonces tenían que imponer ante los demás, sino que él siempre lo que hizo fue servir, aun cuando mostró ser Dios en su parte humana. Y lo es, pues, desde la eternidad hasta la eternidad, según nos dice el Génesis. Permítame ir más allá. El manso ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿No es acaso una de las grandes maldiciones de la vida como consecuencia de la caída esta susceptibilidad en cuanto a sí? Pasamos la vida atentos a nosotros mismos, pero cuando uno llega a ser manso, no es así. Ya no se preocupa por sí mismo ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger, en cuanto a la parte humana, pues, o en cuanto a esa parte de que primeramente lo utilizaban a uno como ellos querían, o a veces cuando el hombre hace tantas cosas malas, uno lo que debe hacer es mejor ser llevado por Cristo para ser sabios en cuanto a todos estos asuntos, porque lo cierto es que donde quiera que estemos, sea en el hogar con los seres queridos que a veces son tan fuertes y tan rebeldes y a veces lo hayan a uno mucho, hacen de que los pelos se le pongan de punta, o en el trabajo con los compañeros que son tan malos, o los jefes, o en cualquier parte. Cierto es que uno debe ser muy sabio y debe actuar, como hemos dicho en la clase de evangelismo personal, con mucho tacto. Por esto ya no se está a la defensiva, esto se acabó. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo, nunca habla de sí mismo para decir, te está yendo mal, qué poco amables son, no entienden. Nunca piensa
con lo mucho que valgo. Solo me faltaría que se me brindara la oportunidad. Autocompasión. ¿Cuántas horas y años malgastamos en ello? Pero el que ha llegado a ser manso no es así. Ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa uno nada de sí mismo y que comprende uno que no tiene derechos. Se llega a comprender que nadie le puede hacer daño. John Bunyan lo dice muy bien: el que está en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno merece esto y mucho más. Definiría, pues, otra vez la mansedumbre así: el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto, creo, es su cualidad básica. Debe pues manifestarse en todo nuestro proceder y conducta con los demás. Procede así: el que es como el tipo que he descrito debe ser necesariamente benigno. Pensemos de nuevo en los ejemplos. Pensemos otra vez en nuestro Señor Jesucristo. Benigno, gentil, humilde. Estos son los términos. Manso, de espíritu manso. Ya he citado antes los términos empleados: manso y humilde. En un sentido, la persona más asequible que el mundo ha conocido fue el Señor Jesucristo, pero también significa que habrá una ausencia total del espíritu de venganza, del tomarse revancha, del procurar que el otro pague por el hecho. También significa, por tanto, que debemos ser pacientes, sobre todo cuando sufrimos injustamente. Recordarán cómo Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 2:21. El cual no se hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Significa paciencia incluso cuando se sufre injustamente. De nada vale, dice Pedro en ese capítulo, que aceptemos con paciencia las reprensiones por nuestras faltas. Pero si obramos bien y sufrimos como consecuencia de ello, y lo soportamos con paciencia, entonces esto es lo que merece alabanza a los ojos de Dios. Da el versículo 20, 19 al 20, de primera de Pedro. Esto es mansedumbre, pero también significa que estamos dispuestos a escuchar y aprender, que tengamos una idea tan pobre de nosotros mismos y de nuestras capacidades que estemos dispuestos a escuchar a otro. Sobre todo debemos estar dispuestos a que el Espíritu nos enseñe, a que el Señor Jesucristo mismo nos guíe. La mansedumbre siempre implica el espíritu dócil. Esto vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijera que hiciese. Se humilló a sí mismo hasta eso, y esto significa ser manso. Debemos estar dispuestos y aprender a escuchar, y sobre todo debemos entregarnos al Espíritu. Y de ahí la importancia. Eso es ser manso. Y recuerde que él también lo dijo en Mateo 11:28, y humilde de corazón. Por fin lo expresaría así: debemos dejarlo todo, nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros motivos, todo nuestro futuro, en las manos de Dios. Sobre todo si sentimos que sufrimos injustamente. Aprendemos a decir con el apóstol Pablo que nuestra actitud debe ser esta: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitamos pagar, sino que nos ponemos en las manos de Dios. Lo dejamos todo a Dios, nosotros mismos, nuestros motivos, nuestros derechos, todo, con tranquilidad de espíritu, de mente y de corazón. Ahora bien, todo esto lo veremos luego. Es algo que se ilustra en abundancia en las distintas enseñanzas de este sermón del monte. Advirtamos ahora lo que sucede al que es así.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algo interesante. ¿Qué significa esto? Lo podemos resumir muy brevemente. Los mansos ya heredan la tierra en esta vida, en esta forma. El verdaderamente manso está siempre satisfecho, está contento. Goldsmith, poeta inglés, lo expresa bien cuando dice: no teniendo nada lo tiene todo. El apóstol Pablo todavía lo ha expresado mejor cuando dice: teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y a los filipenses les dice: gracias por enviarme el obsequio. Me gusta no porque deseara nada, sino por el espíritu con que me lo enviaron. En cuanto a mí, lo tengo todo, sobreabundo. Les había dicho ya: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, el versículo del 11 en adelante. Adviertan también la forma sorprendente en que se expresa el mismo pensamiento en 1 Corintios 3. Después de decirles que no deben de sentirse celosos o preocupados por estas cosas, afirma: todo es vuestro, todo es absoluto, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y a vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo es de ellos, y son mansos y cristianos verdaderos, ya han heredado la tierra. Pero sin duda que también se refiere al futuro. ¿O no sabéis? Dice Pablo a estos corintios en 1 Corintios 6 que los santos han de juzgar al mundo. Van a juzgar al mundo y a los ángeles heredarán la tierra. En Romanos 8 lo expresa: somos hijos y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es, vamos a heredar la tierra. Si sufrimos, dice a Timoteo, también reinaremos con él. En otras palabras, no te preocupes por el sufrimiento, Timoteo. Sé manso y paciente y reinarás con él. Vas a heredar la tierra con él. Creo que todo esto se encuentra en las palabras de nuestro Señor en Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos pues el significado de ser manso. ¿Debo volver a insistir en que esto es algo del todo imposible para el hombre natural? Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Esos pobres que se refugiaron en los monasterios trataban de hacerse mansos. Nosotros nunca lo haremos. No se puede hacer. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y hacernos llorar por nuestra condición de pecadores y producir en nosotros esta idea verdadera y recta de nosotros mismos y darnos la mente de Cristo mismo. Esto es algo muy grave. Los que decimos ser cristianos afirmamos necesariamente que ya hemos recibido el Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos excusa si no somos mansos. El que no es cristiano tiene excusa porque le es imposible conseguirlo. Pero si afirmamos de verdad que hemos recibido el Espíritu Santo, y así lo hacen todos los cristianos, no tenemos excusa por no ser mansos. No es algo que ustedes hagan ni yo haga. Es un don que produce en nosotros el Espíritu Santo. Es un fruto directo del Espíritu. Se nos ofrece y es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos situarnos frente a este sermón del monte. Debemos meditar acerca de esta afirmación en cuanto a ser mansos. Debemos considerar los ejemplos. Sobre todo debemos de contemplar al Señor mismo. Luego debemos humillarnos y confesar con vergüenza no solo los pequeños que somos, sino nuestra imperfección absoluta. Luego debemos acabar con ese yo que es la causa de todos nuestros problemas, a fin de que Él nos ha comprado a tal precio, venga a poseernos totalmente. Ahí está el punto. Vamos a quedar por allí y vamos a terminar por hoy. Para que sigamos más adelante con estas bienaventuranzas, para que sigamos estudiando un poco más acerca de la justicia, que nos dice ya el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La tierra por heredad. ¿Cuál es esa tierra? ¿Acá en la tierra o será la celestial?
¿O será la que nos dice el apóstol Pablo en Corintios? Cuando este cuerpo se deshiciere, tenemos un tabernáculo, una casa no hecha de manos en los cielos. Allí está. ¿Será esa misma casa que esperaron allí estos hombres en el Antiguo Testamento que salieron buscando una patria, pero no una patria terrenal sino celestial? Vamos a orar, hermanos, hermanas. Si usted tiene su pregunta, un comentario, colóquelo en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Avendaño. Voy a estar mirando allí. Ponga cómo le está pareciendo el estudio, si se está entendiendo, para que nos alimentemos, nos edifiquemos, pues perseveremos, porque lo importante es eso, de que estamos aprendiendo de la palabra, para que como cristianos podamos reconocer de que sin Cristo somos nada y que por eso necesitamos aprender, o al menos lo que dice acá estos hombres. Ser pobres en espíritu, llorar y ser mansos, y vamos a seguir adelante, es lo que nos dice Jesucristo, para que podamos ser llenados absolutamente, para que podamos ser perfeccionados en Cristo y tener esa plenitud, que es lo que dice el apóstol Pablo, que es la meta suprema, o es la meta de la cual dice también el apóstol Pedro, de ser santos. Vamos a orar, vamos a terminar. Gracias por ingresar al mensaje de amor para la salvación. Gracias, hermanos y hermanas. Vamos a terminar con la oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por este tiempo, por esta tarde. Gracias porque nos permite poder estudiar la palabra de Dios, poder mirar lo que habla este sermón, el cual su Hijo Jesucristo utilizó en este tiempo, hablando a los judíos, hablando a los discípulos, hablando a tantas personas que están alrededor, allí enseñándoles que era lo más importante, lo que Él vino a hacer a la tierra, de morir en la cruz, de reconciliarnos para con usted a través de esa sangre, a través de llevar los pecados allí, de obedecer su voluntad, de vencer a la muerte, de que toda persona pueda cumplir el Evangelio después de que Él ha resucitado, de lo que Él ha enseñado acerca del arrepentimiento, acerca de la confesión, acerca del bautismo, acerca de la fidelidad para ganar la corona de vida, para ganar esa tierra de la cual es por heredad. Cuando dejamos de que Jesucristo cada día se perfeccione más en nosotros, cuando tomamos la cruz y moremos cada día al mundo y seguimos más hacia esa luz o más hacia ese camino que es ser cristianos. Gracias por este sermón, porque nos enseña qué es cómo llegar a usted, cómo nos acepta, nos enseña que debemos vaciar, que debemos reconocer de que no somos nada sin usted, de que solamente vamos al infierno sin usted, reconocer de que necesitamos tener vida en el Espíritu, reconocer de que debemos llorar porque no hemos hecho lo bueno, hemos siempre hecho lo malo, y que necesitamos perdón de pecados a través del bautismo, que por eso lloramos, y que también debemos reconocer de que si somos llevados por usted, que somos mansos, entonces podemos llegar a ser como Cristo, del cual fue hasta lo sumo, del cual puso el gozo delante de Él, menospreciando lo oprobio. Dice que fue hasta la cruz, hasta la muerte, pero que Dios, usted lo exaltó hasta lo sumo, para que todo hombre y mujer se doblemos rodilla ante Él, quien es el Señor, quien es Dios Todopoderoso. Gracias por enseñarnos esto, gracias por enseñarnos a través de este sermón, cómo cada día perfeccionarnos, cómo cada día poder seguir adelante, dejar esas cosas que nos sirven, las cosas del mundo, y que podamos avanzar cada día para que podamos parecernos más a su Hijo Cristo, más a ser cristianos. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por la emisora radial, gracias por todos mis hermanos y hermanas que han ingresado. Le rogamos que nos dirija, que nos guíe, que nos moldee, que nos santifique, podamos así cada día luchar para ganar la corona de vida. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por ingresar el mensaje de amor para la salvación. Gracias por estar allí. Bendiciones. Saludos de este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, hasta donde usted esté. Queremos invitarle para el próximo miércoles, entonces de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, nuevamente en este tema de por qué no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16 en el tema del Sermón del Monte. También queremos invitarle, recuerde el seminario que viene en estos días, 30, 31 de julio
y del 1 hasta el 4 de agosto, el seminario de apología, para que estemos allí pendientes, varios temas importantes de los cuales, bueno, tenerlos en consideración, tenerlos allí para también hablarles a nuestros amigos que son de alguna secta y que ellos puedan comprender acerca del Evangelio, el plan de salvación y puedan ser rescatados del engaño, sean rescatados allí del mal. Entonces esa es la invitación, hermanos y hermanas. Recuerde, 30, 31 de julio y 1 hasta el 4 de agosto. Ya próximamente se está llegando el día para estos estudios, para este seminario, que rogamos también para que oren por todos sus siervos, que vamos a estar allí predicando. Allí vamos a estar mandándoles después una invitación de quiénes son los hermanos, o creo que ya le hemos mandado la invitación de varios hermanos de varios países que van a estar allí participando, que usted puede ingresar allí para que los conozca, para que nos conozca. Si quiere conocernos también puede preguntarnos de dónde somos, qué ministerio tenemos, como preguntar un poco más para que ustedes también conozcan quiénes son los que predicamos en la emisora radial. Y así pues podamos tener esa comunión, podamos tener esa unidad o conocernos un poco más, no solamente de estar escuchando la palabra, sino de conocer de pronto otras cosas más que ustedes quieran conocer de los siervos, de estos sus siervos que predicamos en Mensaje de Amor para Salvación. Bendiciones, feliz tarde y nos veremos el próximo miércoles, si Dios lo permite, de 3 a 4 de la tarde. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Feliz tarde.